Un cordial saludo, mi nombre es Stephanie Saray Agúndez Espinosa, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Desarrollo Profesional UNIDEP. El día de hoy hablaremos de los temas y conceptos básicos vistos en el curso de Derechos de Bienes Reales y Sucesiones. Comencemos con estos términos a continuación en la siguiente presentación. Comenzando con la definición de patrimonio, el cual se menciona que es un conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona y que son susceptibles de valoración pecuniaria. Dichas relaciones jurídicas se encuentran integradas por derechos y deberes, es decir, el derecho tanto activo como pasivo. Cuando hablamos del activo, podemos decir que es un elemento del patrimonio, el cual se integra por los bienes y derechos que tenga una persona, mientras que el pasivo está integrado por las deudas cargadas o gravames que puedan ser apreciados en dinero. Otro término en nuestra materia podemos decir que es el derecho real, el cual podemos entenderlo como el poder jurídico que permite que su titular tenga poder y obtenga ventajas económicas de una cosa frente a todos. Es decir, el resto de las personas no deben hacer uso ni disfrute de estas cosas. Los derechos reales tratan, por lo tanto, de las relaciones jurídicas que se crean entre las personas y los bienes. Un buen ejemplo del derecho real es el derecho de propiedad sobre una vivienda, puesto que permite utilizarla, disponer de ella y percibir de sus frutos. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas o por un hecho suyo o la sola disposición de la ley. Han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el presentamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. Este sería el significado acerca de nuestros derechos reales. Otro de los términos que podemos tocar sobre el derecho real es el de la posesión, el cual menciona en el Código Civil que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. La posesión es un derecho que surge de un hecho, de una cuestión fáctica. Comienza a utilizar un bien y comienzas a poseerlo más allá si ese bien tiene o no propietario. Para ser poseedor de un bien es necesario comportarse como su propietario. No interesa si eres o no el propietario, basta con que ejerzas de hecho uno no más poderes inherentes a la propiedad para que seas poseedor. A diferencia con el término de propiedad, en la cual se requiere probar el derecho con títulos, la posesión se comprueba con comportamientos, con actos posesorios. Ahora, porque se protege la posesión. Los beneficios de la protección de la posesión están vinculados a la reducción de costos para acreditar propiedad y al incentivo para utilizar los bienes y con ello generar riqueza, porque protegiendo la posesión estamos reduciendo los costos para acreditar la propiedad. Así este término lo entendemos como que solamente es un acto que se lleva a cabo sin necesidad de ser propietario de la cosa a la cual se le ejerce la posesión. Otro de los términos también en el derecho real sería, como habíamos mencionado, el de propiedad. Sin embargo, analizando un poco más a fondo, podemos decir que es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho sería protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho de propiedad se caracteriza principalmente por ser perpetuo, exclusivo y limitado. Este sí tendría que ver con lo que son documentos para poder presentar que es de tu total propiedad ante la ley. Del usufructo podemos decir que es un derecho real, temporal y vitalicio que autoriza al usufructario a usar y disfrutar como el propietario mismo
de una cosa perteneciente a otro, con la carga que conserva la substancia, es decir, poder hacer actos sobre la cosa o bienes usufructados, pero dichos actos se limitan a usar la cosa o percibir los frutos de la misma, sean estos naturales, industriales o civiles. En sí y en cortas palabras podemos decir que el usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. El derecho de uso es el derecho real principal, desmembramiento del derecho de propiedad, que confiere a su titular el uso, el derecho de utilizar la cosa y percibir los frutos de ella, pero dentro de los límites de sus necesidades y las de su familia. Los derechos de uso y de habitación se extinguen por las mismas causas que el usufructo y además por abuso grave de la cosa y de la habitación. Hablando de otro término importante en la materia de derecho, hablemos del derecho de habitación, en el cual podemos decir que es un derecho real que permite ocupar a un inmueble la parte necesaria para él y su familia con el objetivo de satisfacer sus necesidades de vivienda. Este derecho solo puede recaer sobre bienes inmuebles y al igual que en el derecho de uso, los derechos de obligaciones se regulan por lo que disponga el titular constitutivo y si éste no existiera, lo que diga la legislación al respecto. Solo las personas físicas pueden ser titulares del derecho de habitación y no pueden ser objeto de enajenación o arrendamiento. Este derecho real tiene su fundamento legal en el artículo 1049 del Código Civil Federal. En este código lo podemos consultar y verlo un poco más a fondo. La servidumbre es un derecho real. Es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble cuyo favor esté constituido la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre predio sirviente. La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar para que el dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho. Es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto en que se constituyó la servidumbre. La servidumbre tiene su fundamento legal en el artículo 1057 del Código Civil Federal. En este código lo podemos consultar un poco más a fondo igualmente. Otro tema importante a tocar es el derecho sucesorio, que es el conjunto de normas contenida en el Código Sustantivo Civil en cada entidad federativa. Por ejemplo, el Código Civil para la Ciudad de México tiene un capítulo especial para el derecho sucesorio que regula la transmisión de todos los bienes y derechos del difunto, así como las obligaciones que no se extinguen con la muerte. Cuando hablamos del derecho, nos referimos a los bienes muebles e inmuebles, derechos de usar y de disfrutar como el arrendamiento. En cambio, cuando nos estamos refiriendo a las obligaciones, nos referimos a obligaciones que adquieren con el difunto antes de morir, que no saldó o que se genera con su muerte, que serían sí de las deudas o algún tipo de obligación que dejó pendiente tras la muerte de la persona, el cual se estaría dando al sucesorio al momento de adquirir este bien. La sucesión testamentaria dentro del derecho es básicamente la transmisión de bienes y derechos que no se extinguen con la muerte de una persona. Ahora bien, ¿qué bienes o derechos se extinguen con la muerte? Los principales serían los que tienen una valoración patrimonial o económica, como por ejemplo un bien inmueble, joyas, vehículos, etc. Una de las formas de poder realizar una sucesión de bienes, de derechos e incluso obligaciones es la sucesión testamentaria. Esto sucede cuando la persona que ha fallecido hizo un testamento, pero esto no significa que por ese simple hecho los bienes o derechos pasan a formar automáticamente a quienes éste designó como herederos,
sino que también se deben de seguir un procedimiento jurídico que declare válido el testamento, que los herederos acepten los bienes y que exista la protesta de cargo, con todas las obligaciones, entre otras cosas, pero sobre todo este tipo de procedimiento puede tramitarse ante un juez de lo familiar o un notario público, en el cual el testamento se haría válido con los herederos presentes. La sucesión legítima se abre cuando no hay testamento o el que se otorgó es inválido o nulo o perdió su validez. Inclusive también cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, no se haya cumplido las condiciones impuestas al heredero y cuando el heredero muera antes del testador. También suele suceder cuando no se acepta la institución de heredero o cuando se es incapaz de heredar si no se ha nombrado un sustituto en su lugar. Entraría lo que es la sucesión legítima para poder hacer válido la posesión de bienes y derechos de quien dejó tras la muerte. De mi parte sería todo, terminando con estos temas que vimos a lo largo de estas 5 semanas, los cuales son de suma importancia poder aprender un poco más a fondo de ellos, ya que así nos damos cuenta acerca de nuestros derechos y obligaciones al momento de ser transferible algún tipo de bien o derecho y cómo esto lo tenemos que presentar ante la ley para así demostrar de cierta forma que nosotros somos titulares, al igual en dado caso de que seamos herederos o nosotros seamos los que realicemos un testamento, el cómo poderle dar la importancia de vida y que éste quede fundamentado y pueda ser válido para que nuestros bienes no queden en el olvido en dado caso de un fallecimiento, o bien como heredero cómo podemos acceder a ellos. De mi parte sería todo, un cordial saludo y muchas gracias por su atención.